Ha costado mucho, pero finalmente creo que tenemos acabada la preparación de nuestro Jeep, ¿vale? Esto es un WLJ, lo hemos preparado con todo el cariño y con los mejores componentes, y espero que os guste este vídeo porque vamos a explicar al detalle nuestra experiencia, lo que hemos llegado a sufrir con él, para que podáis evitar errores que hemos cometido nosotros por ser novatos, por entrar en el mundo del 4x4, intentando hacer una preparación de este calibre sin tener prácticamente experiencia. En la planificación del proyecto hay que tener súper claro una de las cosas más importantes, que es el diámetro del neumático. Hasta 31 pulgadas el Gran Cherokee WLJ no tiene gran problema. Las modificaciones no son ni muy costosas ni demasiado difíciles de homologar. Pero pasadas las 31 pulgadas, con 33, que es lo que llevamos nosotros, esto se convierte en una odisea, porque entonces hay que hacer muchas modificaciones y la altura es mucho más, hay que instalar cardans de doble nudo, etc. Ahora os lo explicamos con detalle. Nuestro proyecto es con neumático de 33 pulgadas, no elegimos 35 ni bajamos a 31, si lo pienso ahora en frío creo que escogería 31, pero bueno, el coche es menos espectacular, pero mucho más funcional, porque al final para lo que hacemos nosotros, que es excursiones por la montaña y viajes tipo overland, no hace falta llevar 33. Las 33 nos han sacado de muchos apuros, sí que es verdad, las 33 nos ayudan a tener mucha más capacidad off-road, nos dan capacidad para hacer mejores vadeos, nos dan capacidad para ir sobre la arena, sobre terrenos resbaladizos, tenemos mayor contacto contra el suelo y el coche tiene más grip y todo es más sencillo. 33 pulgadas han supuesto tener que recortar los pasos de rueda y hacer una reforma bastante fuerte en los pasos de rueda. También nos ha obligado a colocar aletines Bushwager, en este caso Bushwager originales, con una pequeña extensión porque hemos montado llantas de ET menos 25 milímetros. Eso significa que los ejes salen un poquito hacia afuera, los neumáticos están un poquito desplazados hacia afuera. Y esto nos ha obligado a colocar aletines y una extensión para los aletines. 36 pulgadas nos han llevado a tener que instalar un kit long arm de Row Country. Este kit tiene 4 brazos largos para el descuelgue de los ejes, además de tener que instalar una panhard regulable y una cardan de doble nudo delantera. En el eje trasero no tenemos cardan de doble nudo, pero sería aconsejable. Para conseguir esta elevación hemos tenido que montar muelles Clayton de 6 pulgadas, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Los muelles Clayton van acompañados de una amortiguación Profender Dakar Extreme. Elegimos esta amortiguación porque es una amortiguación para ride, una amortiguación que es muy capaz de aguantar bastantes kilos, un coche pesado, es un coche que como podéis ver lleva un sobrepeso importante, y esa amortiguación junto con los muelles Clayton hacen un conjunto muchísimo más estable en pistas y en alta velocidad. En el apartado de amortiguadores sufrimos muchísimas aventuras, porque en el kit long arm vienen unos amortiguadores muy sencillos, que por supuesto los instalamos dentro de nuestra novatada porque no sabíamos que esos amortiguadores llega un momento que se sobresaturan, que se calientan, se vuelven rígidos y pueden reventarte soportes, etcétera, aunque los hayas soldado muy bien. En nuestras rutas pasamos muchas horas en pistas, hacemos trabajar mucho los amortiguadores y necesitamos un amortiguador que nos responda a todo esto. Y los amortiguadores que nos han dado mayor tranquilidad y que nos están yendo de fábula son los Profender Dakar Extreme. Desde Madrid, gracias a Diego, nos pasó una manera de medir las cotas, las cotas en reposo del coche para conseguir saber qué amortiguadores nos iban a ir mejor. Nosotros no queríamos un amortiguador que descolgara demasiado, queríamos un amortiguador sobre todo que trabajara, que tuviera mucho trabajo tanto en extensión como en compresión. Son los amortiguadores con más capacidad de líquido, de esta manera no se sobrecalientan prácticamente nunca.
y la botella está construida como una especie de disipador del calor. De esta manera no saturamos nunca los amortiguadores. Estos amortiguadores tienen un vástago enorme que le dan una solidez a la suspensión, y luego no usan rótulas sencillas, usan rótulas Unival. De esta manera no tenemos un mantenimiento tan exhaustivo, no tenemos que estar detrás del amortiguador tan a menudo. De todos modos, son amortiguadores que hay que ir revisando con el tiempo porque hacen falta, tienen un mantenimiento. Tenemos un sistema de doble amortiguación de dirección. Esto se hace para intentar evitar el bamboleo de la muerte, el famoso bamboleo de la muerte, que todo el mundo explica en muchos vídeos en YouTube. Es un bamboleo que tiene todo el volante, la dirección, y es difícil de compensar equilibrando, etc. Y lo mejor es colocar una doble amortiguación de dirección para evitar esto. También la doble amortiguación de dirección lo que evita también es que cuando vas por pistas y impactas contra un reguero y tal, pues que la dirección no responda de forma brusca y el coche vaya más por su sitio. Con el kit Row Country vienen unas rótulas que son muy sencillas, muy simples. Row Country hace un buen diseño del kit, pero no acompaña el kit con buenas rótulas, y estas van con un Circlic que suele saltar muy a menudo. Por eso nosotros hemos instalado unas rótulas Johnny Join. Ya no tiene tantos problemas de que las rótulas salten en medio de las rutas, que salten los Circlics y que el coche empiece a hacer ruidos extraños, etc. Las rótulas Johnny Join le dan muchísima más rigidez a todo el conjunto del sistema de elevación Row Country Long Arm, y de esta manera pues estamos mucho más tranquilos en las rutas. Como podéis ver, también el coche equipa parachoque tanto delantero como trasero de hierro. Son parachoques muy resistentes, pueden soportar un apoyo sobre un árbol, sobre una roca, pueden soportar tirar del coche, que te estire otra persona. Lo mejor que tienen pues es el soporte para el winch, ¿vale? Y en la parte trasera llevamos un soporte para el neumático de recambio. En el parachoques delantero llevamos instalado el winch, ¿vale? Un King One de 9.500 libras, que para nosotros es más que suficiente y va muy bien, porque lo hemos probado en varias ocasiones y va muy bien. Luces de largo alcance Vision X con homologación europea. También en la parte delantera llevamos unos grilletes para que nos puedan estirar o estirar nosotros cualquier otro vehículo o tirar de algún obstáculo que haya en el camino. En el apartado de motor, lo único que se le ha hecho al coche es una pequeña modificación en el escape. Simplemente es el segundo silencioso, se lo hemos puesto un poquito más pequeño, más ligero. Esto es un silencioso homologado, es decir, no causa ningún problema de contaminación. Y en la parte de la admisión tenemos un Snorkel Bravo, que en el Gran Cherokee WJ 4.7, para poder instalar este snorkel hay que hacer una modificación importante de desplazamiento de la botella, del limpia, para perforar la caja de admisión. Es bastante complejo, pero queda muy bien. Al final el coche va muy bien, y podemos intercambiar dos tipos de cabezales, que llevamos ahora mismo instalado el Safari, y tenemos también el cabezal normal, el cabezal que podemos orientar, y el coche respira aire mucho más limpio y va muchísimo mejor. A nivel mecánico, el Gran Cherokee WJ 4.7 V8 no necesita grandes mejoras, tiene un motor muy sobrado y por eso hemos decidido dejarlo tal y como está para conseguir mayor fiabilidad. A nivel mecánico también hemos modificado la transfer. El WJ lleva una transfer un poquito más delicada, un poco más simple. Le hemos colocado la transfer 231. Es una transfer que tiene una cadena el doble de ancha que la original del WJ, es una transfer que da mucha más fiabilidad al coche, y también tenemos bloqueo central, que este coche no lo lleva de serie, y también conseguimos tener también tracción nada más trasera para poder hacer viajes por autopista, etc. Una vez con esta transfer colocamos la tracción 4x4, esta tracción siempre va bloqueada, así que esta tracción este modo de conducción de la transfer hay que colocarla siempre en arena, porque si no tendríamos un sobrecalentamiento de la transfer y podríamos romperla. El único inconveniente que tiene esta transfer es que ahora nos vemos obligados a que siempre vamos por asfalto a llevar solamente la tracción trasera, a menos que vayamos por un sitio que se haya nevado o cualquier historia de este tipo, o sea un suelo muy resbaladizo, entonces sí que podemos colocar la tracción 4. En el apartado de protección, aparte de los parachoques delantero y trasero de hierro,
Llevamos también cubre cárter Almond y el kit Long Arm también lleva un pequeño protector para apoyos en ciertos sitios. También llevamos unas taloneras, unos rock sliders, unas taloneras que soportan todo el peso del coche y protegen pues, las partes laterales del coche. Esto es importante sobre todo cuando vas por zonas rotas, por zonas de mucha roca, que muchas rocas podrían llegar a impactar contra el chasis y en este coche no interesa para nada. Entonces llevamos unas taloneras, unos rock sliders bastante rígidos. Bueno, y por último el High Lift. El High Lift lo lleváis viendo todo el vídeo y está aquí, está en la parte frontal, está en el morro. Lástima que no sea homologable en España este tipo de instalación del High Lift, pero nos ayuda a descargar la parte trasera. En nuestra preparación el coche tiene una sobrecarga en el eje trasero enorme. Llevamos 30 litros de agua, que son muchos kilos. Llevamos nevera, comida, equipaje, una cajonera, etc. El coche va muy cargado en la parte trasera. Todo ese espacio intentamos no ocuparlo y el High Lift lo hemos pasado a la parte delantera. De esta manera cargamos un poquito menos el eje trasero y liberamos espacio para cosas más importantes en el interior. A nivel de electricidad se han hecho también muchas modificaciones, se ha colocado una segunda batería aprovechando el hueco de la rueda de recambio. En ese hueco hemos colocado una segunda batería y también un compresor. Estos nos van muy bien para poder inflar y desinflar las ruedas sin tener que sacar el compresor, enchufar la batería, etc. Va todo preinstalado, tenemos una manguera debajo del asiento de trasero, podemos sacar la manguera y podemos inflar las ruedas sin problema. La segunda batería nos da muchísima comodidad de cara a tener muchos aparatos electrónicos conectados. Tenemos una tablet de 10 pulgadas donde tenemos la aplicación Osman, que es con la que solemos navegar en todas nuestras rutas. La navegación para nosotros es súper importante. Nuestras rutas básicamente son todas overland, es decir, se trata de viajar, se trata de descubrir lugares y la navegación es súper importante para nosotros, por eso llevamos una tablet de 10 pulgadas con Osman y el track que estamos siguiendo y un Garmin Montana 680 para una navegación con una geolocalización mucho más exacta y unos mejores mapas topográficos. El coche también lleva una emisora de 27 MHz instalada en nuestras aventuras, en nuestras excursiones, en nuestros viajes en 4x4. Tenemos que comunicarnos mucho entre coches y hace falta llevar una emisora de 27 MHz. A la segunda batería hemos conectado muchas más cosas, ¿vale? Esto os explicará Raquel también porque el apartado camper, como podéis ver, es un coche que está muy camperizado y ese apartado os lo explicará Raquel.